titulado, ¿pueden sentarse? Le he titulado, y es una pregunta, ¿verdad?, que les voy a hacer. Para usted, ¿qué es la iglesia? Todos tenemos el conocimiento, yo creo, de que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No son las cuatro paredes del edificio en donde adoramos a Dios. No, ese es el templo, la casa de oración. Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Así lo dice el versículo que leíamos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? Con todo lo que en todo lugar e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, refiriéndose a la iglesia, a la congregación, al cuerpo de Cristo que estaba en Corinto, le dice a los llamados a ser santos. Y no solamente a ellos, porque dice en todo lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero hoy en día, mucho se habla de la iglesia, pero en sí, muchos de ellos que nombran la iglesia, parece ser que mencionan que la iglesia es el edificio. Porque si ustedes han escuchado a algunos que dicen, ¿vamos a dónde? A la iglesia. Vamos a la iglesia. Otros dicen, a la iglesia del pastor Julano. Y hay muchas maneras de mencionar la iglesia, pero la verdadera mención de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros somos la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo menciona la iglesia de Dios que está en Corinto y hace mención de un grupo de personas que fueron llamados a salir del mundo para ser santas delante de Dios. Y no solo menciona a ellos, sino que menciona a todos los seguidores de Cristo en toda la tierra. Amén. Con esto en la mente podemos ver que la iglesia no es un edificio, sino las personas que han dejado el mundo para ser santos delante de Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar a ver algunos versículos. Para una mayor comprensión de quién es la iglesia, veamos algunas citas bíblicas. Vamos a ver 1 Corintios 1:18. No es Corintios, es 1 Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Amén. Colosenses 1:18. ¿Estamos ahí? ¿Qué dicen? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la plenitud. Miren, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en este lugar, en este edificio, está parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pero vamos a ir viendo poco a poco para qué estaremos nosotros como iglesia. Efesios 5:23 también nos confirma. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así
Amén. Las palabras que me interesan son estas. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Amén. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, no se está refiriendo a un edificio, sino a sus seguidores. ¿Y nosotros qué somos de Cristo? Seguidores de Cristo. Entonces quiere decir que nosotros componemos la iglesia de Cristo. Punto número 2. Ahora, ¿qué oficio tiene la iglesia en la tierra? La adoración a Dios. ¿Y qué más? ¿Cómo? La recolección de almas. Bueno, por ahí va, ¿no? Pero la palabra clave sería... Vámonos a Mateo 28, 16 al 20. Y aquí está el principio. ¿Para qué estamos nosotros sobre la tierra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandaron aquí. Mateo 28, 16. Sí, amén, sigan leyendo. 28 del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, vamos a entender los versículos. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ese era el principio de la iglesia. Los 11 discípulos. Ahí comenzaba la iglesia. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Sabemos quién era el que dudaba, era Tomás. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está el mandamiento para la iglesia. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les van a enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, repitan ustedes conmigo. Yo soy la iglesia que fundó Jesucristo en la tierra para enseñar a todas las naciones que guarden sus mandamientos. Ahora, si nosotros somos esa iglesia que Cristo Jesús manda que predique el Evangelio, ¿cuántos de nosotros somos verdaderamente la iglesia? Porque no, Jesucristo en este mandamiento no dice que el pastor vaya y predique el Evangelio, ¿o sí? No, dice todos. Miren, por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo es llamado iglesia para la predicación de la bendita palabra del Señor. Todos de una o de otra forma tenemos la obligación de predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar y llevar a cabo el mandamiento de Cristo Jesús. Amén. Este es el oficio de la iglesia en la tierra, predicar el evangelio. La pregunta que sale de aquí es: ¿para qué se debe de predicar el evangelio? ¿Para qué debemos de predicar el evangelio? Vamos a 1 Timoteo 2:4.
Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué tenemos que predicar el Evangelio? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, que debemos de predicar el bendito evangelio de salvación para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Eso debe ser la preocupación de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo Jesús, predicar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a venir un hombre o una mujer al arrepentimiento si no conoce de Cristo Jesús? ¿Cómo podrá un hombre o una mujer llegar al conocimiento de la verdad si nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no les predica el evangelio? ¿Podrá aquella persona llegar al conocimiento de la verdad? ¿Cómo llegamos nosotros a ser iglesia? A través de alguien que nos predicó el evangelio. Creo que todo y cada uno de nosotros tenemos el conocimiento de Cristo Jesús es porque alguna persona predicó el evangelio y lo escuchamos. En mi persona, yo recuerdo que mis abuelitos iban los hermanos a predicar el evangelio y por ahí entró en mí la palabra del Señor. Luego a través de mi esposa me alcanza y aquí estoy. Quizás a Norberto a través de Paola fue alcanzado el evangelio. Quizás mi hermano Amado a través de mi hermana Trini y así consecutivamente, pero todos de una o de otra forma tenemos que predicar el evangelio. Amén. Ahora, ¿cuándo se debe de predicar el evangelio? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, aquí hay varios puntos. ¿Cuándo debemos de predicar la palabra? En todo tiempo. ¿Y cómo la debemos de predicar? Dice que debemos de insistir. E insistir. O sea, a lo mejor le predicaste a alguien y no te escuchó. A lo mejor hasta te cerró la puerta en las narices y te sentiste mal y te desanimaste. Pero la palabra de Dios dice que debemos de ser insistentes. Si a lo mejor uno no nos escuchó, pero debemos de ir a otro. Y a lo mejor aquel otro nos va a escuchar. Y si aquel otro no nos escucha, debemos de ir a otro. Ahora, otro. Dice, redarguye. ¿Y qué es redarguir? Hacer ver a una persona el error en donde está caminando. O sea, que a través de la palabra pueda el Espíritu Santo entrar al corazón, a la mente de la persona y redarguir en su mente con una palabra de nosotros que le digamos a aquella persona va a entrar esa palabra a su corazón, a su pensamiento y ahí va a andar esa palabra. Recuerdo que aquel hermano, aquel hombre, aquella persona, aquella mujer me dijo esto y va a andar redarguyendo esa palabra hasta que en una de tantas el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona. Pero si no lo hacemos, no va a poder llegar al conocimiento de la verdad. Otra dice, reprende. ¿Qué es reprender?
Cuando nosotros vemos, quizás dentro de la misma familia de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familiares que están pecando, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reprenderles, hacerles ver el mal en donde están. Que no voy a decirle porque no me va a agarrar coraje, se va a enojar conmigo, pero la palabra de Dios dice reprende, y la otra palabra dice exhorta. Ahora, para exhortar tiene que ser con paciencia, porque se imagina, si vamos a exhortar a alguien y lo vamos a querer regañar, no va a prosperar. Debe de ser una exhortación con paciencia, con amor. Que a una persona que le vayamos a hablar, a exhortarla de que está pecando, debe de ser con paciencia. Pero muchas veces, mi hermano, y yo sé que quizás a la mayoría nos ha pasado, ¿qué es lo primero que hacemos con una persona que está pecando? ¿A dónde lo mandamos? Al infierno, ¿no? Y te vas a ir derechito al infierno y no te arrepientes. Cuando la palabra de Dios dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no con palabras de nosotros, sino que debemos nosotros de exhortar con paciencia y doctrina bíblicas, con palabras bíblicas, que nosotros vayamos a una persona, si está en mal camino, vayamos y le digamos, mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Mira, Dios dice así, así. Pero que sea palabra bíblica, porque muchas veces decimos, no, Dios dice esto, y si no te arrepientes al infierno te vas a ir. Digo, y no solamente una persona, yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Porque a veces, muchas veces nos gana la desesperación, queremos ver a las personas que se arrepientan, que anden conforme a la palabra de Dios, y no vemos ningún cambio, y nos llegamos a desesperar, y venimos a perder la paciencia y la doctrina. Tercero, ¿cuántas iglesias tiene Jesús en la tierra? ¿Cuál? Efesios 5:27. ¿Qué dice? Efesios 5:27. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, Jesucristo tiene una sola iglesia. Doctrinas hay por montones. Grupos, ni se diga, se pueden contar por montones de grupos que se dicen iglesias de Cristo o cristianos, evangélicos o de muchas formas, ¿no? En donde quiera nosotros podemos encontrar un grupo de hermanos o creyentes que de una o de otra forma buscan de Dios. Pero Jesucristo en toda la tierra solamente tiene una sola iglesia, y esa iglesia es esta, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿quién es la iglesia de Cristo Jesús? Somos nosotros, pero si estamos viviendo de esta manera. Porque podemos nosotros decir, somos iglesia de Cristo Jesús. Pero si Cristo Jesús viene por la iglesia y te encuentra que estás manchado por el pecado, ¿qué va a pasar con nosotros? No entraremos al reino de los cielos. Creímos todo el tiempo que éramos parte de la iglesia. Y quizás estamos en una congregación en donde se está predicando el evangelio. Pero ya no depende de la congregación ni del pastor, sino depende de cada uno de nosotros mantenernos limpios, sin mancha y sin arruga, para que verdaderamente seamos parte
del cuerpo de Cristo. Porque si nosotros nos presentamos delante de Cristo con manchas, con arrugas y cosas semejantes, no podemos ser parte de la iglesia. Porque la iglesia que Cristo quiere, la iglesia por la que viene Cristo, es una iglesia pura y sin mancha. ¿Amén? Punto número 4. Y terminamos. Filipenses 3:20 y 21. ¿A dónde pertenece la iglesia? ¿A dónde pertenece la iglesia? Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿a dónde pertenece la iglesia? En los cielos. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Ahora, repitan conmigo. Yo, como iglesia, no pertenezco a la tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos queremos ir al cielo porque nuestra ciudadanía no pertenece a la tierra. El apóstol Pablo es muy clarito y dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo. ¿De a dónde viene Cristo Jesús a buscar a su iglesia? ¿Y a dónde se la va a llevar? Cuando el esposo se casa, ¿a dónde se lleva a la esposa? Bueno, eso era antes, ¿no? Desafortunadamente ya ahora casi la mayoría de las esposas se llevan al esposo a su casa, ¿no? Pero anteriormente, cuando se casaba un hombre, se casaba en la casa de la novia. Y terminándose la boda, ya fuese en un caballo, en un burro, en un carro, en un carruaje, en lo que fuese, tomaba a su esposa y se la llevaba a su hogar. ¿Amén? ¿Y qué somos nosotros para Cristo Jesús? La esposa. De Él viene del cielo y descenderá nuevamente, porque así lo dice en Colosenses, dice que Él viene del cielo y no llegará a la tierra, porque dice que la iglesia será también arrebatada de la tierra e irá al encuentro de Cristo Jesús a los cielos. Y Él dice en su palabra que en donde Él esté, ahí vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Entonces, si Cristo Jesús está en el cielo y viene por nosotros como iglesia y nos va a tomar y nos va a llevar y vamos a estar con Él por toda la eternidad en nuestra ciudad que está en los cielos. Aunque por un periodo de tiempo Cristo Jesús va a descender a la tierra en el reinado del milenio y nosotros reinaremos también con Él 1000 años aquí en la tierra, y después de esos 1000 años pasaremos a vivir eternamente con Él en un cielo nuevo y en una tierra completamente nueva. Pero para eso tenemos que ser una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y un pueblo santo que verdaderamente aspiremos a ir al cielo. Ahora, concluyo. La iglesia no es un edificio. Que nos quede bien claro, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos cada uno de los creyentes. La iglesia es todo aquel hombre, mujer que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por todo ser humano redimido por su sangre. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. La iglesia es la esposa de Cristo perfeccionada para su alabanza.
La iglesia es usted, soy yo, si en verdad hemos sido transformados para su gloria. ¿Y qué oficio tiene la iglesia? Ir a predicar el evangelio para alcanzar más almas para el reino de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar almas? Únicamente predicando el evangelio. Es cierto, mi hermano, no todos tenemos la capacidad para salir a las calles a predicar. Quizás no todos tenemos palabras para poder predicar, pero con nuestro testimonio podemos predicar. Nuestro testimonio viviendo en santidad habla más que 1000 palabras. Porque puedo predicar mucho, puedo hablar mucho, y quizás está muy bien, pero si mi testimonio dice lo contrario de lo que predico, ¿cuántas almas alcanzaré para el reino? ¿Qué es lo que dicen las personas cuando ven a una persona que predica muy bonito, pero por allá afuera anda haciendo cuantas maldades? Y lo invita a uno a ir al templo, reunirse con la congregación. ¿Qué es lo que dice? Son una bola de... Y muchas veces lo dicen con toda justa razón. ¿Por qué? Porque un testimonio habla mucho. Entonces, si nosotros no tenemos palabras para hablarle a los demás, con el simple hecho de guardar un testimonio firme, santo delante de Cristo Jesús, alcanzaremos almas para el reino, porque ese es nuestro oficio aquí en la tierra como iglesia de Cristo Jesús. Dígala. Amén. Bueno, como iglesia